Mar, bienvenida a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Para hablar de tu debut literario, La historia de los vertebrados. El 20 de diciembre de 2015 me convertí en madre y enloquecí. Así comenzamos la lectura de tu libro y ese mismo día del nacimiento de tus hijos te conviertes en diputada del Congreso. Efectivamente, me coinciden en el tiempo, ¿no? Mientras España cuenta escaños, yo cuento contracciones y al final del día, por la noche, me convierto en diputada y a la vez me convierto en madre de mellizos. Y hemos comenzado con el parto, porque decíamos que te convertiste en madre, pero ¿qué sentiste cuando te dicen guárdate de beber vino, estás embarazada? Pues en mi caso fue un embarazo muy buscado. Yo sufría de endometriosis, que es una enfermedad que provoca infertilidad. Entonces fue un embarazo muy buscado a través de reproducción asistida. Y cuando me dijeron ese guárdate de beber vino, pues sentí una mezcla de alegría y de miedo, ¿no? Que creo que es algo que se repite mucho durante todo el proceso del embarazo y después de la maternidad, ¿no? Ambos sentimientos, alegría, pero también algo de miedo. Vamos a seguir con las vertientes, ¿no? Porque explicas que en el libro hay una doble vertiente. Por una parte buscabas mirar a tu madre y reconocer toda esa incomprensión que podrías haber sentido hacia ella, que creo que muchas de nosotras o nosotros nos sentimos identificados, y también mirar a esas madres locas, esas mujeres de mediados del siglo XIX, que empezaron a llegar, tú pones, alteradas y descompuestas a los manicomios británicos. Sí, a raíz de la crisis de ansiedad que yo sufro después de dar a luz, me pongo a leer y a investigar sobre otras mujeres que han padecido lo mismo que yo y descubro que en el siglo XIX, en plena Inglaterra victoriana, hubo una especie de epidemia de mujeres que sufrían melancolía, delirio, histeria, nerviosismo después de dar a luz. Y que sus familias las llevaban a los manicomios, ¿no? Como digo, alteradas y descompuestas. Y a raíz de aquí descubro una serie de historias apasionantes de estas mujeres y de los médicos que las acompañaron. De hecho, hablas del psiquiátrico londinense de Bedlam. Sí, efectivamente, Bedlam es el gran psiquiátrico de la historia, ¿no? Ha sido el psiquiátrico más grande, el manicomio más grande de Europa durante muchos años, desde que abriera en la Edad Media. Actualmente es un museo, el Museum of the Mind, pero tiene unos archivos inmensos llenos, repletos de historiales médicos y de fotos también, algunas de las cuales salen en el libro, de hombres y mujeres que pasaron por este manicomio y que son historias apasionantes, historias de vidas absolutamente desconocidas, pero que tienen mucho de novelesco. Durante la investigación de esa época y esa cantidad ingente, ¿no? de material acumulado, necesitabas un tiempo para procesar. Sí, efectivamente. Yo empecé de una forma algo intuitiva a leer y a buscar información sobre todo esto, pero encontré, como decía, historias apasionantes y las fui guardando, archivando, luego digitalizando. Y después, con todo ese material, decidí hacer un libro. Y poco a poco, la idea de ponerme a mí misma como personaje también fue surgiendo y creé este libro un poco coral, ¿no? Donde combino mi historia con la historia de muchísimas otras mujeres. De hecho, apuntas que esa forma final del libro se dispara cuando vas a visitar a tu psiquiatra y te da tu historial médico. Efectivamente, yo que me he sumergido en historiales médicos de mujeres de diferentes tiempos de la historia, con historias tan diversas, cuando me encuentro con mi propio historial médico, me veo como un personaje más, ¿no? Me veo como otra historia que se suma a estas historias y que forma parte de este hilo, ¿no? De este hilo del que he ido tirando, y entonces decido que yo también voy a ser un personaje del libro. Y entre todas esas historias que has investigado y que has documentado, ¿qué te llama la atención? ¿Qué te ha llamado la atención? Pues mira, me ha llamado la atención cómo nos contamos lo que nos pasa a través de historias
historias que vamos modificando según la época, pero que comparten ¿no? Hay como un sentimiento común, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX muchas de estas mujeres explicaban sus miedos, su sentimiento de culpa a través de la religión, ¿no? Tenían miedo de que Dios nunca les perdonara sus pecados, de que las condenara al infierno, se les aparecía el demonio. Y en la actualidad, pues vivimos en un mundo más científico, ¿no? Donde la medicina está muy presente y, por ejemplo, yo desarrollé pues hipocondria, ¿no? Y algunas tenían miedo al infierno, pues yo tengo miedo a la enfermedad, ¿no? O a las moiras, ¿no? Que también... Exacto, sí, también, ¿no? Hay toda una indagación también en la mitología, desde la época antigua hasta pasando por la religión, ¿no? Por ¿no? El cristianismo y todo lo que nos ha legado también en las imágenes sobre las madres, ¿no? Especialmente la figura de la Virgen María. También hay toda esa investigación de los mitos y las historias que han dado fundamento a nuestra civilización. Y en ese binomio de locura y maternidad tenemos diferentes conceptos que al final significan lo mismo. Locura puerperal, manía láctea, melancolía de embarazo, locura de lactancia. Básicamente el ideal de ángel del hogar se desdibuja. Efectivamente, cuando una da a luz, se convierte en madre y no cumple con ese ideal del ángel del hogar, de que es inmensamente feliz, todo es paz en ella, ¿no? Todo es bondad. Y uno se da cuenta que la maternidad puede ser algo muy bonito, pero también tiene sus momentos de oscuridad, sus momentos de tristeza, de miedo, de fragilidad. Muchas veces lidiar con ello, con ese referente que tenemos, no es posible y escapamos hacia la locura, ¿no? Y la historia le ha dado pues, nombres muy diversos. En la actualidad le llamamos pues, desde depresión posparto, en mi caso trastorno agudo de ansiedad posparto, pero psicosis posparto, pero a lo largo de la historia se le han puesto nombres tan diversos y tan bonitos como estos que acabas de citar, ¿no? Y cada vez somos más conscientes de que esa madre perfecta es una fantasía, como comentábamos, pero tampoco nos preparan, como tú apuntas, para que la pareja cambie cuando se tienen hijos. Sí, una de las cosas que me ha permitido este libro también es ponerme en la piel del otro lado, ¿no? Yo puedo hablar en primera persona como madre, pero, por ejemplo, ponerme en la piel, ¿no? Porque el que era entonces mi pareja, el padre de mis hijos, pues es un personaje más del libro. Y al ponerme en su piel, pues descubro que tampoco estaba preparado, ni para su propia maternidad, ni para entender, ¿no? Qué le pasaba a la madre de sus hijos. Y esa también es una de las razones del libro y una de las razones por las que reivindico que sobre maternidad no solo tienen que leer las madres, ¿no? Porque la maternidad es algo que nos atraviesa a todos y a todas. Y Mar, ¿despreciamos el término locura o lo tememos? Yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Lo tememos porque en el fondo preferimos términos que le dan una explicación más clara a todo, ¿no? Preferimos hablar de las hormonas, de la serotonina, ¿no? Cosas que nos permiten explicar y acotar un fenómeno que se debe a muchísimas cosas, también a las hormonas y la serotonina seguramente, pero también tiene algo de histórico, de social, de cultural, ¿no? La locura creo que jamás la ciencia la podrá acotar completamente, nos podrá ayudar a sobrellevarla, nos podrá ayudar a convivir con ella, pero necesitamos una explicación más amplia y por eso yo reivindico un poco este término, ¿no? Porque a pesar del rechazo que conlleva, tiene una carga mucho más profunda y mucho más amplia. De hecho, dice, se habla mucho de que somos una sociedad que vive de espaldas a la muerte, pero también vive de espaldas a la locura. Totalmente, y de hecho, bueno, vivimos un poco en esta sociedad, ¿no? Del pensamiento positivo, donde tienes que ser feliz, donde tienes que creer que puedes con todo, donde no puedes mostrar, pues eso, ¿no? Ningún atisbo de tristeza, de melancolía. Y creo que es importante que aceptemos que hay una serie de sentimientos que yo he tenido que aceptar, que la ansiedad es un sentimiento, es un estado de ánimo que me va a acompañar
quizá de por vida, ¿no? Y que también, sin caer en la ingenuidad, ¿no? De verle la parte positiva a todo, pero es cierto que la ansiedad a mí me ha permitido escribir este libro, me ha permitido comprender a otras personas, me ha permitido conectar con otras historias. De hecho, te leemos, los expertos dicen que la ansiedad es más difícil de reconocer y diagnosticar que la depresión, porque a la mayoría de ansiosos nos resulta casi imposible expresarlas en palabras. Efectivamente, la ansiedad es, ¿no? La ciencia explica que es un mecanismo de respuesta frente al miedo y lo que hace es quitarte la capacidad del lenguaje, ¿no? No puedes decir qué te pasa, apenas puedes balbucear, ¿no? En pleno ataque de ansiedad. Y entonces yo recurrí a otras historias, al lenguaje de otras personas para poder ponerle palabras a lo que me estaba sucediendo. Volvemos atrás en el tiempo, el 13 de enero del 2016 se constituyen las Cortes, que por cierto, otra vez tenemos este año elecciones generales, y acudes a tomar posesión de tu acta de diputada. Me emocioné cuando leí, hasta este hemiciclo me ha llevado mi padre muerto, la persona que me inició en política. Sí, es que creo que a veces obviamos la parte humana que hay en las personas que también, ¿no? Que se meten en política. Muchas veces confrontamos mucho, ¿no? Con gente que piensa diferente a nosotros sin entender cómo han llegado hasta donde han llegado, ¿no? Y es un ejercicio que me obligaba un poco a hacer en estos 8 años que he sido diputada, ¿no? Que es comprender también que todos tenemos un bagaje y unos sentimientos que nos llevan hasta donde estamos, ¿no? Y que es a partir de entonces que puedes establecer un diálogo de igual a igual, sin prejuicios, ¿no? Y comprendiendo pues, que cada uno viene de un sitio y llega a donde llega con un bagaje, ¿no? También sentimental. ¿Y cómo han sido estos años en relación, no sé cómo son los permisos de maternidad o paternidad en el Congreso? Bueno, los permisos de maternidad y paternidad en el Congreso dan algunas claves porque el Congreso tiene la política, ¿no? Tiene una capacidad simbólica importante y creo que dan algunas claves de cómo entendemos en la sociedad la política y también la maternidad y la paternidad, ¿no? Por un lado, tú puedes pedir un permiso, pero ese permiso lo que te permite es votar de forma telemática, ¿no? Con lo cual uno podría pensar que hacer política y ser diputado es solo votar, ¿no? Y no debería ser así, ¿no? Hacer política es estar en contacto con la gente, reunirte con la gente, verte con la gente, debatir con tus compañeros en el hemiciclo, pero también con la gente que está haciendo política desde fuera y sufriendo lo que decidimos desde el Congreso, ¿no? Por lo tanto, son unos permisos que no permiten realmente ejercer como debería ejercerse de diputada, ¿no? Pero después, una vez acabas este permiso que te dan al voto telemático, lo que sucede es que tú solo puedes ausentarte y recibir este voto telemático en caso de enfermedad propia, nunca de enfermedad de tus propios hijos, o de tu madre, o de tu padre, o de tu pareja, ¿no? Con lo cual yo me encontré con situaciones como que tenía a mi hija ingresada en la UCI, no solo en un hospital, sino en la UCI, y tenía que ir a votar en el Congreso, ¿no? Porque se considera, pues, ¿no? Se relega esta tarea de los cuidados de la crianza a algo absolutamente secundario. Vamos a ir con 2 cuestiones más y finalizando. Si te digo, te protegeré de los miedos a la hipocondría, ¿qué te evoca o a quién? Pues me evoca una canción preciosa que me acompaña desde hace mucho tiempo, que es La cura de Franco Battiato. Una canción que además para mí conjuga muy bien lo que es el amor y lo que es el arte también, ¿no? Porque es una canción que hace una serie de promesas que según las reglas científicas de la vida no se pueden cumplir, ¿no? Porque dice, haré que no envejezcas nunca, te cuidaré siempre, ¿no? Como si la muerte no existiera, ¿no? Le daré la vuelta, ¿no? A todo, al tiempo, a todo. Pero es que eso es precisamente lo que conseguimos a través del arte, ¿no? Y a través del amor, ¿no? Y es una canción que para mí es la mejor autoayuda que a la que puede uno aspirar. ¿Tu hermana es tu resistencia? Mi hermana es mi resistencia. Mi hermana es
simboliza también, ¿no? A veces las madres pensamos que todo el peso cae sobre nosotras y nos olvidamos, ¿no? Mi hermana me dijo una vez una cosa muy bonita, que me dijo: no son solo tus hijos, ¿no? También son mis sobrinos y también son nietos y también, ¿no? Son primos y son muchas cosas y serán amigos y serán pareja un día, ¿no? Y tenemos que tejer estas redes, ¿no? Las madres también tenemos que sacarnos este peso que nos cae encima y que la historia nos ha puesto encima, y entender que no estamos solas y aceptar también esta red que mi hermana me brindó a través, ¿no? Me mandó esta canción de La Cura para recordarme que estaba allí y que efectivamente ella es mi resistencia. Y Mar, tras aquella frase de los amo tanto como los temo, que salió de tu boca y tú casi te sorprendiste de ello, ¿cómo ha cambiado todo? ¿Qué ha cambiado? Bueno, la fase aguda la he dejado atrás, afortunadamente, y gracias a la ayuda de profesionales, pero también de libros y de mi madre, mi familia, mis amigos. La fase aguda queda atrás y luego queda un pacto con la vida, ¿no? Un pacto con, bueno, con entender que el miedo, cuando amas a alguien, el miedo te acompaña, porque tienes miedo a perderlo, tienes miedo a que sufra, tienes miedo a no estar siempre ahí para proteger a esa persona. Y eso es parte de mi aprendizaje, ¿no? De que voy a tener que convivir con ese miedo, y ese miedo que a veces provoca ansiedad, y tengo que convivir con ello y aceptarlo también. ¿Cómo están tus mellizos? Pues muy bien, con casi 8 años y muy bien, contentos de que dicen que su madre ha escrito un cuento muy largo y muy popular, y felices. ¿El libro ha cumplido su cometido? Pues creo que en parte sí, porque para mí un libro tiene que despertar debate, conversaciones, ser consuelo también, ¿no? Un libro puede hacer muchas cosas, esa es la magia de la literatura. Y para mí puede ser consuelo, puede ser búsqueda, ¿no? Este libro también es una puerta a otros libros, y creo que en ese sentido sí ha cumplido su cometido. Pues gracias por esa puerta a otros libros que nos brindas. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti.